¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles en esta ocasión. Voy a hablar acerca de un tema relacionado con la argumentación jurídica. Jaime Balmes, en su libro El Criterio, dice lo siguiente. Se pregunta, ¿de qué sirve discurrir con sutileza o con una profundidad aparente si el pensamiento no está conforme a la realidad? Un sencillo labrador, un modesto artesano, que conocen bien los objetos de su profesión, piensan y hablan mejor sobre ellos que un presuntuoso, presumido filósofo que se encumbra, se enaltece en conceptos altisonantes y palabrerías y quiere darles lecciones a estos dos, lecciones sobre lo que no entiende. El derecho es quizá una de las ciencias que necesita para su ejercicio indispensablemente de la argumentación. No es lo mismo afirmar que argumentar. Y al derecho le interesa sobremanera establecer claramente la necesidad de no solamente afirmar, sino de argumentar. Afirmar en términos prácticos, es decir, algo que yo pienso, creo, siento que es, sin tener una evidencia que le dé veracidad a lo que estoy afirmando. En cambio, argumentar es dar razones del por qué digo lo que digo y fundamentar esas razones en evidencias para demostrar que lo que estoy diciendo es verdad. Y a continuación voy a compartir pantalla y mostrarles de manera ilustrativa un documento que pueden encontrar ustedes en la red que se llama o lleva por título La teoría de la argumentación jurídica y la necesidad de su aplicación en el derecho mexicano. Su autor es Carlos Alberto Macedonio Hernández y es una obra jurídica que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, la UNAM. En este documento, el autor se hace una pregunta. ¿Qué es la teoría de la argumentación? ¿Qué se entiende por argumentar? Citando el autor a Jaime Cárdenas Gracia, dice, argumentar es una actividad lingüística y un argumento es el producto de esa actividad. Más adelante, para Rojas Amandi, sustraído de su obra literaria Argumentación Jurídica, establece que los términos arguir, argumento y argumentación etimológicamente comparten la misma raíz y el núcleo semántico de esas raíces es resplandor, brillo o blancura. A partir de lo cual, Rojas Amandi dice que la actividad argumentativa ayuda en mucho a aclarar las cosas, a que reluzcan, que se vean. Por lo tanto, establece una definición de argumento a partir de lo que he mencionado. Argumento es una razón empleada para fundamentar la verdad o falsedad de una afirmación que aparece dudosa. En mi opinión,
toda afirmación es dudosa hasta en tanto no se genere una razón que fundamente la verdad o la falsedad de la misma. Vamos más adelante. En este documento, ustedes van a encontrar en la página número 409 lo siguiente. La teoría de la argumentación de Stephen Toulmin dice lo siguiente. El inicio del pensamiento de Toulmin es la constatación de que uno de nuestros modos de comportamiento lo constituye la práctica de razonar. La práctica de razonar, para este autor, es, valga la doble expresión, dar razones a otros en favor de lo que hacemos, pensamos o decimos. Es decir, dar una razón, ¿sí?, es una explicación a otros de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando y de lo que estamos diciendo en su caso. Sigue diciendo el autor, aun cuando exista una gran variedad de usos del lenguaje, ya sea un lenguaje verbal, un lenguaje escrito, se puede distinguir en dos tipos de lenguaje, de comunicación: la de uso instrumental y el uso argumentativo. En el uso instrumental no requiere el afirmador o quien está afirmando dar una razón del por qué dice lo que está diciendo. Eso no es propio del derecho. En el uso argumentativo, sí. Es decir, se tiene que dar una razón de lo que se está diciendo. Y esto se hace a través, de acuerdo al autor, de emisiones lingüísticas. Las emisiones lingüísticas son conductos a través de los cuales nos estamos comunicando con esos otros. Vuelvo a reiterar, en el derecho, dos conductos básicos: la oralidad y la escritura. Entonces, estas emisiones lingüísticas van a fracasar o tener éxito si se pueden apoyar en razones o pruebas. Es decir, A puede decir que el Sol gira alrededor de la Tierra. En una emisión lingüística de uso instrumental, no tiene la necesidad ni la obligación de dar una razón y una evidencia de lo que está afirmando. Pero en el uso argumentativo, esa emisión lingüística le obliga a darnos una razón o una prueba de lo que está diciendo. Y eso le compete propiamente al derecho. Por lo tanto, si en el uso de la emisión lingüística argumentativa no se apoya la afirmación en una razón o en una prueba, es una afirmación fracasada. En cambio, si esa afirmación es susceptible de ser demostrada por razones válidas, por supuesto, o pruebas, será una afirmación exitosa. En consecuencia, digna de ser tomada en cuenta, de ser apropiada y, en su caso, de ser cumplida si es una orden. En opinión de este autor,
ya para concluir el video, establece 4 elementos básicos que pueden y deben más bien estar incluidos en una argumentación sana. El primero, la pretensión. 2, razones. 3, garantía. Y 4, respaldo. La pretensión es el punto de partida de dónde parte mi afirmación y hacia dónde quiero llegar con ella. 2, las razones, el porqué de esa pretensión. 3, la garantía. ¿Cuál es la norma jurídica, la regla de experiencia, el principio jurídico que sostiene, fundamenta mi pretensión? Sostiene, fundamenta mi razón. Y finalmente, el respaldo. Es decir, es necesario además mostrar y demostrar que mi garantía es válida, lo que significa que mis bases o fundamentos que estoy mostrando para apoyar los 3 primeros momentos es válida, son válidos. Me parece que hoy por hoy, en el derecho del siglo XXI, debemos, los que hemos dedicado nuestras vidas al ejercicio profesional de la abogacía de manera muy concreta y a la enseñanza del derecho en las aulas de educación superior, exigirnos a nosotros mismos la práctica, el perfeccionamiento de la argumentación. Afirmar cualquier cosa, pues es fácil. Lo complejo es encontrar esa base y ese sustento que de una afirmación lo conviertan mi discurso en una argumentación válida. Y no nada más en el ámbito litigioso, sino también, quiero ser enfático, en el ámbito académico. Y para ello, los abogados, las abogadas, como estudiantes, docentes o practicantes ya del, del litigio, necesitamos leer, estudiar, investigar, saber recolectar datos, saber clasificar datos, identificar datos, analizarlos, comprenderlos, para así estar en posibilidades de hacernos de esos argumentos, de esas pruebas, evidencias teóricas, dogmáticas, jurídicas, todas ellas, que le den validez a nuestras afirmaciones. De lo contrario, caeremos en una dinámica de relativismo moral, del yo pienso, yo creo, desde mi punto de vista. Y el derecho exige más que eso. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.